Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Este programa es Recordar a nuestros maestros. Es un programa que se emite a través de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL, Medellín 100.4 en el FM. Yo soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, director de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha y profesor de la Universidad Nacional de Colombia en su sede de Medellín. Cada que voy a iniciar el programa, siento la obligación, pero la cumplo con mucha satisfacción, de agradecerle a Jorgito Benjumea, quien desde la emisora es el que hace todo lo necesario para que el programa pueda llegar hasta ustedes sin ningún inconveniente, y a las tres instituciones que respaldan sin ánimo de lucro las actividades que adelantamos como Fundación Entre Líneas. Esas instituciones son Inti Salud, la Fundación Confiar y Libros Entre Líneas, cuya página web es www.librosentrelineas.com, todo con minúscula y seguido. Muy bien, hoy, apreciados oyentes, voy a desarrollar la sexta parte de la reflexión que traigo en torno al cristianismo y muy particularmente a una crítica que me interesa adelantarle a esta religión. Se podría extender a otras religiones, pero de momento me circunscribo a esta religión, y una crítica que se dirige sobre todo a mostrar que es una concepción de la vida, del mundo y del ser que activa rasgos muy poco valorables en el ser humano. Por ejemplo, la irracionalidad, que nos habituemos a comportarnos en un mundo en donde la racionalidad no es una exigencia para poder desenvolvernos en él. La ignorancia debilita inmensamente las relaciones con el conocimiento, en la medida en que, en lugar de instituir formas del saber rigurosas, con una relativa objetividad, hechas esas formas de saber con todas las exigencias que reclama un conocimiento efectivamente verificable, más bien promueve, en lugar de eso, un mundo de creencias sin fundamento y sin asidero, que se monta únicamente en la satisfacción de ilusiones, por las cuales ilusiones ofrecidas a sus creyentes se termina adhiriendo a algo que no tiene lugar de sustentación alguna. Entonces, desde mi particular punto de vista, algo que no favorece las relaciones del individuo ni de la sociedad con la vida, y por eso he considerado que es merecedor este planteamiento del cristianismo de una crítica que logre mostrar que esa triple enseñanza que nos deja aceptar comportarnos irracionalmente en asuntos esenciales de la vida, ignorar dándole la espalda al saber que pueda efectivamente tener alguna sustentación, y finalmente promover en nosotros ese estado de postración y de sumisión, que eso, repito, desde mi perspectiva, es merecedor de una crítica, y la potenciación de la cultura y con ella de la vida de los individuos pasa por adelantar una crítica a esta concepción, la cristiana, que poco favorece y mucho perjudica la realización de una existencia que sepa ponerse en el cauce de sus mejores logros. Yo espero que esta sexta parte que voy a ofrecer de este propósito que me he hecho de adelantar esta crítica pueda efectivamente suscitar en ustedes inquietudes, preguntas y sobre todo el desarrollo de su propia y muy particular forma de pensar.
En todo caso, que sea un tema que quede abierto y que permita efectivamente las posiciones más diversas y contrapuestas. Serie La EMS al Rincón de Pensar, semana número 20, título de la emisión de hoy, El cristianismo como exaltación de la ignorancia, de la irracionalidad y de la sumisión, parte número 6. Uno de los atributos que se le asigna a Dios, y Dios como una figura nuclear de todo el sistema religioso cristiano, es el de considerarlo eterno, considerar que Él está marcado por la perpetuidad. Eso es tanto como decir que Dios no tiene origen ni tendrá fin, que Dios siempre ha sido. Esa figura de Dios es una figura que se vuelve muy complicada en la medida en que uno se detenga a reflexionar sobre ella. Yo creo que en general la creencia ciega que se tiene en torno a una formulación que tiene mucho de leyenda y que cuando aborde el capítulo relativo a por qué el cristianismo promueve la ignorancia, mostraré que el cristianismo se origina más como una especie de ficción que logra luego traducirse en gran parte de la gente. Son más de 2.000 millones los creyentes del cristianismo que aún existen. Digo que han logrado que la gente traduzca lo que fue una leyenda que mostraré en su momento, porque el cristianismo no tiene un sostén fiable en materia de hechos y de datos, y que todo lo que ha construido, por ejemplo, en torno al texto sagrado por excelencia, los textos canónicos suyos, los que conocemos como el Nuevo Testamento, pero también en el caso del judaísmo, el Viejo Testamento, que es asumido también por los cristianos, esos son relatos legendarios, relatos, para decirlo en forma limpia y clara, relatos que tienen mucho de pura fantasía, que cultivan ilusiones, pero que no tienen un asidero que permita su comprobación. Pero esa es la tarea pues que adelantaré cuando agote estas breves reflexiones que vengo ofreciendo, tratando de indicar que hay una gran irracionalidad en el cristianismo. Y cuando yo digo esto, yo debo insistir en que mi concepción del ser humano es la de que el ser humano es una configuración compleja entre lo intelectual y lo afectivo, pero que esas dos dimensiones de nuestra vida no están separadas, no son dos esferas independientes, cada una de las cuales existiendo por cuenta propia y ajena a la otra, sino que hay un nexo que vincula el sentimiento y el pensamiento, que entre lo intelectual y lo afectivo hay una bisagra de articulación. Esa bisagra es el lenguaje, y el ser humano es una hechura de sentimientos, las más de las veces arraigados en lo inconsciente del propio sujeto, y de la posibilidad de hacer uso de la razón, una de cuyas formas de desarrollo, me refiero a la razón, es precisamente la racionalidad. Una criatura que está rodeada de muchos enigmas, que se encuentra en un universo donde ella no tiene mayor peso específico, cuyo destino ineluctable es la muerte, es una criatura trágica. La palabra trágico no quiere decir aquí algo pesimista o algo negativo, quiere decir simplemente que cada uno de nosotros encarna en cada momento dos fuerzas contrapuestas que no se pueden negar la una a la otra. Y esas dos fuerzas son las que nos arrojan a la vida con amor por ella, con deseo de afirmarla, con deseo de vivirla lo mejor posible, por un lado, y por otro lado, el saber, incluso aunque a veces tendamos a olvidarlo, que estamos necesariamente condenados a morir.
Eso es trágico. Trágico es una vida que afirmamos y amamos a sabiendas que la tenemos perdida, es decir, que un día dejaremos de ser. Eso hace al ser humano una criatura bastante singular, no solamente porque a diferencia de los animales disponemos de la capacidad de razonar y todavía más de pensar, sino que tenemos una estructura afectiva que nos liga con cuotas de afecto, no solamente a seres, sino a prácticas, etcétera, etcétera. Hacer una vida en donde tengamos un amor por ella y sin embargo no perder de vista que la realizamos contra el telón de fondo de una finitud ineludible es trágico. Y frente a eso el ser humano tiene que tomar una posición que nos ha enseñado la gran filosofía y el gran arte es aceptar la finitud. Y si se quiere usar una palabra más precisa, resignarnos ante la muerte. Es decir, y voy a usar una frase que es muy repetida, pero no por ello deja de ser cierta, la muerte es el amo absoluto. Ella finalmente triunfará de nosotros, tanto como individuos como especie. Y ese hecho de que estemos signados por una muerte ineludible puede conducir a posiciones muy diversas. Puede conducir a algunos a la depresión y a hacer esa salida más o menos lastimera de decir que dado que la muerte será inevitablemente, entonces la vida no tiene ningún valor. Esa es una posición de derrota ante la vida. Otra posición es la de entregarse a ilusiones. No, no es cierto, no hay tal muerte. Finalmente en mí yace un destino eterno, estoy hecho de algo que de todas formas logrará una continuidad sin fin. Y una tercera posición es la de la aceptación de la finitud y precisamente por contraste con esa finitud una afirmación del valor de la vida. Sé que esto se dice mucho, pero para mí eso no deja de ser muy importante y por eso vuelvo y lo digo, aunque tenga que sumarme a un decir que se ha vuelto casi un lugar común, y es que porque uno tiene los días contados, es por lo que hay que apreciar los días que tenemos. Esa es una tercera posición. La posición religiosa es una posición que evade la verdad de una muerte ineluctable y se entrega a una ilusión, y es que no solamente hay una continuidad que nos dará eternidad, sino que hay un garante de nuestra presencia en esta vida y de nuestro destino hasta la eternidad. Y ese garante es Dios, y se construye en torno a Dios toda una leyenda. De hecho, por ejemplo, los textos del Nuevo Testamento, pues ya refiriéndome a Jesús particularmente, son maravillosas invenciones, muchas veces con una gran poesía, porque pretenden ser la biografía de un personaje que en su momento pues hablaremos de él con un poquito más de detenimiento, pero de un personaje del que no hay ninguna prueba fáctica irrefutable, y entonces una biografía montada sobre hechos, ninguno de los cuales, pero absolutamente ninguno de los cuales ha tenido comprobación alguna, por ejemplo, por las indagaciones rigurosas que hacen los historiadores o los arqueólogos, etc. Para mí entonces el tema de indagar este asunto y de poner el centro de la atención sobre Dios tiene que ver con una política acerca de la vida, y es que la religión resta muchas energías al ser humano en la construcción de su vida, porque la religión le impone al ser humano formas de ser, prácticas, actitudes, que son onerosas, dado que se las resta a la posibilidad de ejercer la vida aplicándose a otros logros y sin distraerse en las ilusiones pues, que promueve el sistema religioso. Entonces había comenzado este segmento diciendo
que un atributo que se le asigna a Dios es que Él es eterno, esto es que carece de origen y carece de fin, que es desde siempre y para siempre. Pero, como estoy en el capítulo de la irracionalidad, pues sobre ese presupuesto de un Dios a quien se le asigna el carácter de eterno, pues derivan algunas preguntas que en ejercicio de una elemental lógica se nos ponen en la cabeza y en ejercicio de un principio democrático, como el que la racionalidad ha tratado de instaurar, pues se vuelve un objeto entonces también de interrogación. Es decir, Dios no puede estar exonerado de ser interrogado, e interrogado desde las armas que tenemos los seres humanos, porque si se le responde a uno, lo que pasa es que Dios y en general sus designios son inescrutables y la razón no puede dar cuenta de ellos, que es una posición que suelen adoptar muchos teólogos, y es, no, lo que sucede es que la razón no tiene cómo reflexionar sobre Dios porque Dios está, digámoslo, en otro orden de cosas que es inatacable, inabordable, impensable desde la razón. Eso es una petición de principio que conduce al absurdo, porque entonces quiere decir que lo único en que se puede sustentar la creencia religiosa es precisamente en eso, en ser una creencia, es decir, en afirmar una verdad por pura sugestión relativa a quien ha emitido esa supuesta verdad. Ahora, pero examinado desde un simple razonamiento lógico, y recordemos que la racionalidad tiene en la lógica un recurso fundamental y que los seres humanos requerimos de la lógica para poder vivir, porque yo me podría detener aquí a mostrar hipotéticas situaciones de la vida común y corriente donde no nos comportáramos con el mínimo ejercicio de la lógica, y estoy seguro que el más creyente de los creyentes me diría es absurdo que te comportaras de esa manera. En la lógica tenemos, no sé, respetar el principio de identidad, que una cosa se sostenga en lo que es, y por ende que podamos decir una mesa, y esa mesa que veo hoy será la mesa que veré mañana. El principio de no contradicción, de no establecer dos proposiciones al mismo tiempo, desde la misma perspectiva, sobre un objeto o sobre un fenómeno que sean proposiciones contradictorias, o es una o es otra. En tercer lugar, la lógica también nos exige un orden de causalidad, es decir, que haya una satisfacción entre la causa y el efecto del que pretende ser explicación, que sea plausible. Lo que pasa es que en la fe esa causalidad viene por sugestión. ¿Y qué quiere decir sugestión? Pues que se apoya en el poder carismático de un otro que le ha estatuido eso a uno como verdad. Ese otro es un padre, es un maestro, es un gurú, es un sacerdote, pero reitero que no tiene cómo sustentarse probatoriamente. Y entonces si se dice, no, lo que pasa es que no se puede discutir, nos están diciendo entonces, señores, cualquier cosa que se diga mediante el recurso del carisma, de la seducción, debe ser creída, y por ende todas las cosas puramente imaginarias, pero que alguien tenga el poder de transmitírselas a uno, pues deberían ser asumidas sin entrar en ningún tipo de objeción sobre ellas. Y en cuarto lugar, la lógica nos exige coherencia. Entonces, principio de identidad, principio de no contradicción, orden causal, es decir, dar cuenta de un determinado efecto a partir de una causa que sea plausible, y en cuarto lugar que haya coherencia, por ejemplo, en la construcción discursiva. Si uno pone esa lupa sobre la figura de Dios en torno a ese atributo, uno puede empezar a hacerse muchas preguntas. Es decir, un ser que ha sido desde siempre y para siempre, ¿por qué se le ocurrió crear al ser humano? Porque si creó al ser humano lo tuvo que crear en un momento específico, porque si no el ser humano sería eterno. Y no digamos el ser humano, la creación misma, el universo mismo. Si Dios lo creó,
es entonces porque ese universo tuvo un origen y por ende tendrá un fin. Pero Dios, ¿cuándo y cómo procesa el paso del no tener la idea de crear el universo, de hacer la creación pues en general, a tener esa idea? Espero hacerme entender. Es decir, en Dios, que es omnisciente, pues ha de pensarse que desde siempre existió la idea de la creación, porque es que en Dios no hay proceso de conocimiento, porque si el universo tiene un origen en un acto de creación de Dios, quiere decir que el universo no existió antes, y no existió antes porque Dios no había todavía desde su omnipotencia tenido la idea que se ejecutaría como creación. Entonces eso nos entregaría a un Dios que estaría una de dos, o sometido a un proceso de conocimiento, el advenimiento de no haber tenido la idea de la creación a haberla tenido. Si es así, si Dios acató un proceso de conocimiento, es decir, que cuando Él tiene la idea de hacer la creación como en Dios idea exacto, entonces en ese momento hace la creación, pero no la tuvo antes. Y entonces si no la tuvo antes, Dios está, repito, sometido a un proceso de conocimiento. Luego Dios no es omnisciente, no tiene todo el saber, tiene que construir el saber. O la otra opción que queda es que como Dios es eterno y Dios es omnisciente y Dios es omnipotente, todo aquello que en Dios es, llamémoslo así, porque no hay otra palabra, idea, como por ejemplo la creación, está desde siempre, desde la perpetuidad que lo acompaña a Él, desde ese no tener Él un origen. Por ende, la creación sería correlativa a Dios. Esta es la segunda variante pues que tendría el asunto. La creación sería correlativa a Dios, luego la creación sería tan eterna como Dios, luego Dios no pudo haber creado una cosa que es eterna. Es decir, en una simple aplicación lógica, eso empieza por lo menos a trastrabillar y a no ser tan claro que es entonces eso de que Dios es eterno, pero de Dios depende la creación del universo. A más de otras preguntas, como ya por ejemplo formulé una, pero ¿para qué creó Dios al ser humano? ¿Cuál fue el propósito? Si no lo creó, y bueno, dije el ser humano, insisto, la creación toda, pero enfaticemos el ser humano. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Por ejemplo, nos depositó en esta tierra, este planetica insignificante, minúsculo, perdido en un rinconcito de la Vía Láctea entre millones y millones y millones de galaxias. Somos una motica de polvo en el universo y entonces Dios nos crea y nos pone ahí. Pregunta lógica. En este universo tan vasto, también entonces creó otras criaturas y las puso en otros lugares, porque no cuadra mucho, porque Dios hace un universo tan vasto que es infinito, para una criatura que está postrada en un planetica insignificante, que para peor es un planetica condenado a extinguirse algún día, pues a desaparecer. Entonces, creó otras criaturas. Si creó otras criaturas, entonces toda la narrativa cristiana se tiene que cumplir. Esas otras criaturas también pecaron y entonces también hubo que enviarle otra vez al Hijo a que purgara las culpas de esos seres que ya no podríamos llamar humanos, sino de esos otros seres. Es muy extraño crear un universo tan infinito para una criatura depositada en un planetica que además no podrá nunca tener una concepción clara, absoluta y meridiana de ese universo tan vasto. Entonces es como para qué ese universo tan amplísimo y tan infinito.
Ah, no, lo que pasa es que es tan amplio, tan infinito, porque en las más lejanas galaxias, etcétera, también habrá otras criaturas, entonces ya eso entra en colisión con toda la perspectiva, por ejemplo, de la iglesia. Entonces, o somos una criatura particularmente pecadora o también los otros pecaron. Ven, uno puede ir desenvolviendo un razonamiento lógico que empieza a encontrar cosas bastante extrañas en lo que nos dicen que fue un acto de creación de un Dios que encarna los poderes todos. Un Dios que pareciera haber hecho la creación como un objeto de entretenimiento, pero además con cosas que no le logran cuadrar bien a uno. Pues porque los choques de galaxias, porque, es decir, eso cuál es el sentido y el efecto que tendría para el ser humano. Y en general para el ser humano, que es la criatura que tiene conciencia de ello. Pero bueno, ya voy a tener que ponerle fin a este razonamiento por el día de hoy, pero si ustedes me han seguido, podrán observar que lo único que estoy haciendo es simplemente como haciéndome preguntas en términos lógicos, porque yo supongo que a Dios es posible interrogarlo también en función de los únicos instrumentos que tenemos los seres humanos para poder pensar, como es el despliegue de nuestra capacidad de razonamiento, en lo cual está en juego el ejercicio de la lógica. Ahora, de no ser así, entonces todavía más extraño un Dios que nos hace y nos hace tan absolutamente imperfectos que ni siquiera el poco instrumento que tenemos, como es la razón, nos serviría para absolutamente nada con relación a él. Pero entonces eso lo seguiremos desarrollando. Hemos llegado por hoy, amables oyentes, al final del programa. Como siempre digo, espero haber sido capaz de suscitar en ustedes inquietudes, preguntas, objeciones y sobre todo su particular manera de enlazar las ideas a propósito de esta problemática y de adoptar una posición que tenga fundamento. De ser así, aguardo que dentro de 8 días, en la próxima emisión, me estén acompañando cuando adelantaré la séptima parte de este propósito que me he forjado de indagar críticamente el cristianismo. Hasta entonces. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.